Ok, continuando, tenemos lo que es ya hemos visto la parte de sistemas, la parte práctica y también hay parte literal en la que son las siguientes preguntas. Por ejemplo, estas son las preguntas. Te dice, interprete a un vehículo como un sistema y justifique a qué tipo de sistema pertenece. Haga el diagrama de bloque. Explique y grafique a qué tipo de sistemas pertenece el sistema agua del sistema ambiental. Interprete como un sistema el elemento producción del sistema organizacional. Identifique sus interacciones internas y externas. Interprete como un sistema a un lavarropa, a un taladro. Interprete como un sistema el elemento finanzas del sistema organizacional. Identifique sus interacciones internas y externas. Interprete como un sistema de elemento atmósfera. Grafique y explique el elemento financiero como un sistema incluido dentro del sistema organizacional. Interprete como un sistema de elemento biótico del sistema ambiental. Interprete como un sistema de elemento de los animales del sistema ambiental. Explique como un sistema al elemento comercialización del sistema organizacional. Grafique a qué tipo de sistema pertenece. Explique como un sistema de elemento operación del sistema organizacional y grafique a qué tipo de sistema pertenece el sistema operación. Y se resuelve con los mismos pasos. Identificación del conjunto de elementos, organización de los elementos, lo que es interacción de los elementos o diagrama de bloque, el objetivo común global. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, primer paso, conjunto de elementos, finanzas, comercialización de personal, recursos humanos, producción, operaciones. El paso 2 es la organización de los elementos, el diagrama, dibujamos un diagrama, digamos, con sus partes. El tercer paso, el diagrama de bloques, se representa mediante rectángulos. Cuarto paso, el objetivo común, el satisfacer las necesidades ambientales de los consumidores. Y esto es un ejemplo del sistema organizacional, o sea, del sistema organizacional de una empresa. Tienen departamentos, distintas áreas, distintos zonas, ¿no? Tenemos el área, el departamento, lo que es de finanzas, de comercialización o de ventas, de producción, de operaciones, el área de recursos humanos, es lo que compone el sistema. Puede haber más, área de logística, área de calidad, área de seguridad y más. Y dentro de cada departamento de finanzas, digamos, si es grande la empresa, tienen también áreas. Por ejemplo, el área de financiera puede tener un área contable, un área de impuestos, un área de tesorería, un área de caja chica, sí, ¿ya? El área de comercialización, o sea, de ventas, puede tener un departamento, puede tener dentro de ese departamento, puede tener distintas áreas. El área de marketing, área de publicidad, área de planificación de ventas, ¿no ve? En la administración de producción u operaciones puede tener un área de seguridad, puede tener el área de logística, de aprovisionamiento de materia prima y así, un encargado, ¿no ve? El de recursos humanos, el jefe de recursos humanos, puede tener un asistente de recursos humanos, puede tener también un área de selección, un área de reclutamiento, eso. Eso es el sistema organizacional. Y lo que es externamente, ya no formaría parte de la empresa, sino parte del medio.
¿Y cuál es su relación? El departamento de comercialización o ventas se va a basar o se va a relacionar con la demanda del mercado de los consumidores. El área de producción, obviamente, con la tecnología, la maquinaria, con lo que es la materia prima. El área de recursos humanos se va a relacionar con el mercado laboral. El área financiera con el mercado financiero. Eso mismo, ¿ya? Por ejemplo, unas preguntas acá habían. Explique cómo un sistema de elemento operación o producción, ¿no? Entonces, dentro del departamento de operaciones, qué otras áreas hay? ¿No ve? Un área de, puede haber un área de planificación de la producción, ¿no ve? Planificación de la producción, un área de seguridad, un área de calidad y así. Y esas están dentro del departamento de operación. Y el departamento de operación se relaciona con los demás departamentos externos al departamento de operación del sistema organizacional. ¿Nada? Eso. El departamento de finanzas, acá, la 6. Interprete como un sistema de elementos finanzas del sistema organizacional, dice. El departamento dentro del departamento de finanzas, ¿qué hay? Un departamento de contabilidad, otro departamento de tesorería, digamos, ¿no ve? Un departamento de encargado de los impuestos. Y así, esos son los elementos, digamos, que los componen. Al vehículo, ¿cuáles son sus elementos de vehículo? Sus elementos de vehículo serían las llantas, el capot, el armazón del vehículo, sería el sistema eléctrico, el sistema neumático de vehículo, el sistema de frenos de vehículo, el motor, los asientos, todos esos los componentes de vehículo. Eso es parte del vehículo, lo que compone el vehículo. ¿Y el vehículo con qué se relacionaría externamente? Las llantas tienen que pisar el suelo, entonces el suelo es parte externa. El motor no funciona con combustible, entonces necesita energía, ¿no ve? Ya sea combustible o si el auto es eléctrico, necesita energía eléctrica. ¿Qué más? Necesita recursos humanos. El auto necesita quien lo maniobre, ¿no? Todos esos son los elementos externos. Igual que el taladro, digamos, el taladro tiene una broca, tiene un mango, tiene cable, tiene motor, tiene un ventilador, tiene un percutor. Esas son las partes del taladro. ¿Y qué tiene externamente o qué se relaciona? Para que funcione necesita energía eléctrica. El taladro calienta. Ese calor lo emite, digamos, a la atmósfera. Hay un intercambio de calor. No hay una relación más. La broca perfora ya sea el suelo o la pared, ¿no ve? Perfora. Y hay una relación en ahí también, ¿ya? A eso se refiere. El agua, el elemento agua, ¿cuáles son sus elementos del agua? ¿De qué está compuesto? De dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esos tres son los componentes del sistema agua. Y lo externo sería, ¿qué influye? ¿Qué se relaciona para el agua? El agua influye con el calor, con la temperatura, con el frío, ¿no ven? Influye con la atmósfera. El agua, cuando hace calor, evapora.
evapora, ya sale de las lagunas, de los ríos o de la superficie, evapora, luego a una determinada altura, por el frío, por la temperatura, condensa, ¿ya? Condensa y luego llega a un punto en donde aumenta su temperatura y luego precipita. Es el ciclo de agua. Se evapora, condensa, precipita, evapora, condensa, precipita. Los elementos bióticos, biótico que hay vida, ¿no ve? Animales, vege- este, vegetales, plantas, sistema biótico. Ya. ¿Y cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Poner acá. Ya. Explique gráficamente mediante un diagrama de bloques por qué se considera el sistema organizacional como un sistema de entrada. Identifique la estructura y el programa. Paso uno, conjunto de elementos. Aquí me dice organizacional, o sea, de toda la empresa, ¿no ve? Digamos, ¿qué áreas hay? El sistema organizacional o cómo se organiza la empresa tiene el área financiera, el área de personal, recursos humanos, el área de administración de comercialización o ventas, la administración de producción u operaciones. U operaciones. Ese es lo que está compuesto. La parte externa sería el mercado financiero, el mercado laboral, el mercado de consumidores, el mercado de tecnología. Eso. Y el diagrama de bloque, cómo se relacionan ellas entre sí, los sistemas. En una organización, prácticamente todo tiene relación. Digamos, el departamento de comercialización se relaciona con el departamento de producción. El de ventas necesita, por ejemplo, necesita 10.000 unidades de un determinado producto. Y esas 10.000 le dice al de producción, se necesita tanto. El de producción, ¿qué va a hacer? Va a hacer su plan de producción de los productos faltantes. ¿No ve? Hay una relación. El de finanzas también con el de administración de producción, porque la producción va a decir se necesita tanta cantidad de materia prima. El encargado de logística necesita tal cantidad de monto para depositar. El departamento de finanzas le dice sí, se tiene tanta cantidad o esto es lo que se tiene y para hacer el respectivo depósito, ¿no ven? La administración de personal se relaciona directamente con el de producción y también con el área de ventas y a la misma vez con el departamento de finanzas para saber cuánto personal se necesita y cuánto va a ser lo que se va a pagar. En ahí hay una relación, todos los departamentos tienen una relación. El departamento, si se necesita mayor personal o mayores operarios, se lo comunica al departamento de recursos humanos y el departamento de recursos humanos se encarga de la convocatoria y se encarga de las entrevistas al personal en coordinación con cada área. Si se necesita personal para área financiera, se coordina con ese departamento. Si se necesita personal o de apoyo para el área de operaciones o producción, también se coordina. O con el área de ventas. Hay una coordinación. Eso es el sistema. Y la parte externa forma el medio ambiente.
lo que la empresa no puede lograr no puede controlar. No puede controlar la empresa el mercado financiero, no puede controlar el mercado de materiales, tecnología, no puede controlar la demanda de los consumidores, no puede controlar el mercado laboral. ¿No ve? Si necesita un personal altamente calificado para una tecnología de punta o una tecnología sofisticada que no puede encontrar en el mercado actual, entonces también se relaciona. ¿No ve? Esa es la relación. Y los segmentos es porque es un sistema abierto, un sistema de entrada, no es un sistema cerrado. El objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores, satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Se considera el sistema organizacional como un sistema de entrada, porque para poder brindar soluciones y ofrecer productos determinados o servicios debe conocer los gustos, necesidades, expectativas y preferencias de los consumidores. Eso es, ¿qué más dice? Ah, por eso se considera un sistema de entrada, ¿ya? Esa es la forma. Y para el taladro, como le decía, las partes del taladro. Aquí tenemos un portamechas, donde se pone la broca en este caso. Un portamechas, la broca, ajuste de mecha, interruptor de encendido apagado, esto. Un ventilador, un conmutador o percutor, un mango, el mango, botón de encendido apagado, entrada de corriente eléctrica. Esos son los elementos del taladro. Y en el conjunto de elementos lo mencionamos cada elemento. En el paso 2, ¿cómo está constituido? El dibujo, obviamente el dibujo, y en forma gráfica el taladro. Tiene broca, tiene interruptor, tiene un portamechas, tiene cable, motor, mango, conmutador, ventilador. Y lo que se relaciona externamente el taladro sería el suelo, la atmósfera, energía eléctrica, el recurso humano. El recurso humano es decir, ¿quién va a manipular el taladro? Energía eléctrica, porque necesita energía eléctrica para su funcionamiento, por sí solo no puede. Atmósfera, hay un intercambio de calor, ¿ve? El suelo o la pared, lo que vaya a perforar el taladro, eso sería. Y el paso 3, el diagrama de bloque, el interruptor, la broca, el ventilador, conmutador, portabroca, mango, cable, motor, cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan. Prendes el interruptor, funciona el taladro. Ya se enciende el motor. Enchufas la energía, se enciende el motor. Manipulas el taladro, estás utilizando el mango. Perforas, la broca entra en contacto con el suelo. ¿No ve? Y al funcionar el taladro, produce calor y por eso tiene un ventilador. El ventilador se relaciona externamente con la atmósfera porque para que disipe el calor, para que haya intercambio. Y la broca con el suelo. El mango, el conmutador, con el recurso humano para su manipulación. Y para que se encienda el motor se necesita la energía. Todos los elementos del taladro sería el sistema. Los demás elementos sería ya el ambiente o el medio ambiente. Y esto puede variar, no siempre puede ser así. Tienen que ustedes, para su examen, si es que les toca así, tienen que hacer variar. No pueden poner, digamos, igualito, digamos que su otro compañero, que el otro hace.
Tienen que hacer variar. Y aquí pues ustedes pueden aumentar, pueden ser más detallistas, pueden explicar aquí teóricamente también, aumentar una parte de teoría o algo. ¿Ya? Eso. Y el objetivo o lo común global sería que el taladro tiene que brindar seguridad, tiene que brindar confiabilidad, tiene que brindar comodidad, confort para realizar las tareas, los trabajos, las operaciones. ¿No ve? Porque si el taladro está mal, digamos, el ajuste de mecha no ajusta la broca bien, la broca puede salir sas, o haya un corte del taladro, o emita energía el taladro, pase corriente, eso. Entonces la finalidad es que el taladro tiene que brindar esa seguridad, esa comodidad, confiabilidad para poder manipularlo, ¿no ve? Eso es. ¿Qué pasa si te dijera a qué tipo de sistema pertenece, digamos, aumentándolo más, una pregunta más, ¿qué tipo de sistema pertenece? Pues pertenecería al sistema abierto, real, causal, limitado. ¿Por qué real? Porque se puede tocar, se puede palpar, ¿no ve? ¿Por qué abierto? Porque hay entrada y hay salidas. Hay entrada de energía, hay salida de energía, ¿no ve? ¿Por qué causal? Porque está fabricado, está diseñado para un determinado uso. Tiene una causa, también hay un efecto. El efecto sería la realización de los trabajos, de las tareas para lo que ha sido diseñado, ¿no? Pero para lo que se va a utilizar. Es limitado porque el taladro se lo puede ver hasta dónde termina, cuáles son sus partes, no es infinito, ¿no ve? Prácticamente todo es limitado, causal, real, abierto. ¿Y qué sería ilimitado? El limitado sería el universo, que no sabemos hasta dónde termina. Hay galaxias, hay constelaciones, más de 80 constelaciones o 88 constelaciones, y hay más de eso. Todavía no sabemos hasta dónde termina, es prácticamente ilimitado, digamos, porque no se sabe hasta dónde termina. En cambio, el taladro vos lo ves y tiene sus partes, ¿no ves? Sabemos dónde termina es limitado. Una computadora es limitado, una mesa es limitado, la universidad es limitado porque vos ves hasta dónde es el área, ¿no ves? Que ocupa en el espacio. Eso. Y se escribe prácticamente, ¿ya? Por ejemplo, acá. El sistema empresa, al ser un sistema de entrada, por ende es un sistema abierto, real, limitado, causal y no lineal. Sistema real, lo que observamos en la realidad, lo que le decía. A ver, sistema limitado, la empresa se considera un sistema limitado cualquier, o el taladro se considera un limitado porque conocemos sus elementos y sus interrelaciones. Se conoce hasta dónde llega. Sistema causal tiene un efecto. Ejemplo, en acá la empresa, para poder producir se requiere materiales y tecnología y para eso se tiene que tener recursos financieros para los gastos de producción. Sistema no lineal, la empresa no tiene relación de sus variables de entrada y salida. ¿Ya? Eso. Y ahora, un vehículo. Interprete a un vehículo como un sistema. ¿Cuáles serían las partes del vehículo? ¿Mm? ¿Cuáles serían las partes del vehículo? Le decía las partes del vehículo. Se tiene un auto, se tiene un vehículo, se tiene el motor, se tiene los frenos, se tiene el volante,
se tiene los asientos, se tiene las llantas, ¿no ve? Y el armazón del vehículo. Esos son los elementos. Entonces aquí pondríamos acá llantas, armazón, pondríamos motor, frenos, volante, sistema neumático del auto, ¿no ve? El sistema eléctrico del auto. Eso serían sus partes del vehículo. Y aquí ponemos el parte del vehículo. Y externamente el vehículo, ¿con qué se relacionaría? Para que funcione. Obviamente va a pisar tierra, entonces se relaciona con el suelo. Emite CO2, emite no solamente CO2 o monóxido de carbono, emite también lo que es calor. Hay un intercambio de calor con el ventilador, por eso hay radiador. Aparte, emite otros olores en base al diésel. Y para su manipulación necesita lo que es el recurso humano, ¿no ve? Y el sistema eléctrico del auto necesita de batería, necesita de energía. Eso sería la parte externa. Y pondríamos acá, digamos, las llantas, el armazón, el sistema de freno, el sistema neumático, eléctrico, el cableado. Y lo externo sería el suelo, la atmósfera, el recurso humano, la energía eléctrica. El motor, digamos, funciona a gasolina, combustible, ¿no? El combustible no viene con el auto ya incluido. Eso. Y el objetivo común global, ¿qué sería? Que el vehículo tiene que ser seguro para su manipulación, tiene que brindar confiabilidad, seguridad, confort para realizar los trayectos necesarios, ¿no ven? Y identificamos la parte de estructura, que es el paso uno y el paso 2 y la parte de programa, 3 y 4. Esa es la forma. Al vehículo, para el sistema agua, tiene tres elementos en el sistema agua, que es dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, y la parte externa, ¿qué sería? El sol, el calor. El agua evapora con el calor, se convierte en lo que es gas, ¿no ve? El estado gaseoso pasa. Luego llega a un determinado punto y condensa en la atmósfera, condensa y precipita. Ahí está. Ahí está el calor, la temperatura, la atmósfera, para que se produzca ese fenómeno. 3. Interprete como un sistema de elemento de producción. Interprete como un sistema un lavarropa. El lavarropa necesita energía, tiene un armazón, tiene un sistema eléctrico, tiene lo que son como unas astas. ¿Y qué serían las partes externas del lavarropa? Sería la energía eléctrica, sería el agua que necesita para su funcionamiento, digamos. Necesita detergentes, suavizantes, eso. Interprete como un sistema un taladro. Interprete como un sistema de elementos finanzas. Dentro de elementos finanzas
Tendríamos un elemento de contabilidad, un elemento de tesorería, un elemento ya sea de impuestos y más. Eso interprete como un sistema de elemento atmósfera del sistema ambiental. ¿Qué es lo que tiene la atmósfera? Tiene gases, tiene oxígeno, hay monóxido, hay dióxido, un conjunto de gases está compuesta la atmósfera. Y la parte externa, la atmósfera sería el suelo, ¿no ve? ¿Cómo se relaciona? Sería el suelo, sería el agua, la temperatura, el calor, esa forma. De esa forma se hace esta parte de los sistemas, en forma literal. Y también hay ecosistema. El ecosistema es diferente al sistema. El ecosistema simplemente es lo que es el entorno, el entorno a un determinado lugar, a un determinado objeto, a un determinado punto. ¿Ya? Eso sería el ecosistema, lo que rodea a un objeto, que lo rodea a un lugar, lo que rodea a un individuo, a una especie. Eso es, digamos, eso es el ecosistema. Lo que rodean, digamos, a los animales, el suelo, las plantas, la atmósfera, los ríos, todo eso es ecosistema. El ecosistema de donde vivimos, ¿qué hay? Hay suelo, hay energía, hay recursos, hay personas, hay atmósfera, hay plantas, todo eso es el ecosistema, ¿ya? Incluso hay ecosistema, digamos, del celular. ¿Cuál es el ecosistema? Tiene su ecosistema. Digamos, el celular es un sistema. Luego, lo que le rodea al celular, para su funcionamiento, cuál es su mecanismo de funcionamiento, tendría que ser el ecosistema. Digamos, el ecosistema del celular, ¿cuál sería? Si necesitamos escuchar música o algo, tendríamos que tener auriculares. Eso sería el ecosistema. El cargador, otra parte de su ecosistema. Digamos, eso sería. El recurso humano sería otro ecosistema. Los datos, otro ecosistema. Datos móviles, ¿no? El internet, otro ecosistema. Almacenamiento, otro ecosistema. Eso sería el ecosistema de un celular, digamos, de algo digital. Aquí tenemos algo, la relación entre biocénesis y biotopos. Lugar o área determinada donde viven un conjunto de vegetales y animales donde cada especie está relacionada con factores ecológicos como relieve, humedad, temperatura y relaciones bióticas específicas entre sus miembros. Ambiente, ser vivo, digamos todo lo que lo rodea. ¿No ve? Detalles de las partes del sistema: clima, suelo, fauna, vegetación. Factores ecológicos bióticos tienen vida, comprenden los organismos que sirven de alimento, que significan peligro para la vida y la reproducción. Abióticos no tienen vida, ejemplo, clima, luz, temperatura, corriente, viento y la estructura del ambiente.
Las relaciones interespecíficas es la interacción que tiene lugar en la comunidad entre dos individuos o más especies diferentes dentro de un ecosistema. Estas relaciones también son ambientales o al establecerse o desarrollarse entre organismos de biocénesis. Niveles tróficos. No estábamos por acá. Las relaciones interespecíficas, por ejemplo, varias preguntas así. Te dice, explique el ecosistema del ingenio sucroalcoholero Hawaii y mencione algunas relaciones interespecíficas. Entonces, ¿qué es una relación interespecífica? Es la interacción que tiene un lugar, es la relación que tiene un lugar entre dos individuos o más especies diferentes, ¿ya? Estas relaciones también son ambientales al establecerse o desarrollarse entre organismos de la biocénesis. Entonces, ¿cuál va a ser la relación interespecífica del ingenio aguaí con determinadas especies? O sea, plantas, animales, suelo, con la atmósfera. ¿Cuál será? Ya. Y estas son algunas preguntas. Interprete como un sistema o como un ecosistema, interprete como un ecosistema a el entorno ambiental, interprete como un ecosistema el entorno ambiental de la fábrica Kimberly-Clark. Mencione algunas relaciones interespecíficas. La otra, interprete como un ecosistema al entorno ambiental el ingenio San Aurelio. Menciona algunas relaciones interespecíficas. Interprete como un ecosistema al entorno ambiental del ingenio sucroalcoholero que produce azúcar y alcohol. Hago ahí mediante algunas relaciones interespecíficas. La otra, interprete como un ecosistema el entorno ambiental de la fábrica Batebol de baterías, ubicada en el parque industrial. Menciona algunas relaciones interespecíficas. El otro es interprete como un ecosistema el entorno ambiental de la fábrica de aceite fino. Y ahí te dice, mencione tres relaciones interespecíficas. Y simplemente aquí tenemos que saber qué es ecosistema y qué es una relación interespecífica. Ecosistema es todo lo que lo rodea a un lugar, a una especie, a un objeto, a un individuo, ¿ya? Y la relación interespecífica, cómo hay una relación entre eso, entre el lugar, el objeto, con una determinada especie, con un determinado suelo, con una determinada atmósfera. Esa es la relación. Y primeramente hay que dibujar para lo que son la solución. Para su solución hay que dibujar. Acá. Es el entorno con los que interactúan, ¿no ven? Lo que nos rodea. Interprete como un sistema el entorno ambiental de la fábrica Kimberly-Clark. Se mencionan algunas relaciones específicas. Y dibujamos la fábrica. Dentro de la fábrica Kimberly, digamos, tenemos que darnos la idea qué es lo que hace dentro de la fábrica, ¿no ve? Por ejemplo, la fábrica produce papel, produce otros productos también. Por ejemplo, si nos vamos al papel, para la fabricación del papel se necesita lo que es
materia prima, en este caso madera. Y para el lavado y el laminado de esa madera se necesita lo que es agua. Se necesita, aparte de agua, se necesita químicos y se necesita la producción de celulosa. Entonces, ¿qué interviene dentro de la fábrica? Necesita agua, necesita materia prima de madera, necesita químicos, necesita lo que es celulosa. Entonces, dentro de la fábrica, en su producción, emite olores, emite contaminación, produciendo lo que son los denominados CO2, dióxido de carbono, produciendo también aguas residuales o efluentes industriales, en este caso efluentes industriales, que puede ser lo que es lo que sale de los procesos de lavado con químicos, ¿no ve? Produce efluentes industriales, o sea, el agua contaminada, efluentes industriales. Eso. Entonces, ¿qué de esta fábrica, qué relaciones interespecíficas podemos tener? ¿Qué hay alrededor de la fábrica? La fábrica, independientemente necesita materia prima, necesita madera para la producción de papel, en este caso eucaliptos, necesita. Llega a la fábrica los eucaliptos, y los eucaliptos se relacionan con el suelo, ¿no ve? Para crecer necesitan nutrientes, necesitan calor, lluvia, agua. La planta necesita estar conectada a la red nacional de electricidad, digamos, ¿no? O también puede producir su propia energía. Entonces es externo, energía solar o una fuente de energía. Se relaciona con la atmósfera directamente porque emite los CO2, con el suelo, con el agua, con el río. ¿Ya? Si esos efluentes industriales llegasen al suelo, contaminaría el suelo. Si llegaran al río, contaminarían el río. Para que esos efluentes industriales, la planta necesita hacer su tratamiento de aguas residuales, tratamiento de efluentes industriales. O, o tener una política sobre el uso, sobre el tratamiento de sus efluentes industriales, ya sea para reciclar, reutilizar o hacer un reflujo en el proceso. Ya, eso es el entorno de la fábrica. Entonces, las plantas aquí hacen su proceso de fotosíntesis. ¿Cuál es la importancia de los árboles? Los árboles, ¿qué hacen? Capturan los CO2, capturan CO2, simplemente CO2, no otros gases, CO2. Hay otros gases contaminantes más, como son los clorofluorocarbonados, ¿no ve? Los HCF. Y las plantas capturan los CO2 y liberan lo que es el oxígeno a través de su proceso de fotosíntesis. Esa es una relación, digamos, que capturan los CO2 que emite esta planta y liberan oxígeno. Capturan una parte, ¿no? Una parte, no capturan todo el 100%, deben capturar un 20% de esos CO2. Y lo demás se va a la atmósfera. La energía solar o la energía se relaciona con la fábrica para el funcionamiento de la maquinaria. De esa forma. El agua que necesita la empresa lo puede ser proveniente de un sistema de agua potable o de otro tipo de recursos que tenga. Entonces, ¿cuáles son las relaciones interespecíficas? Uno, la industria Kimberly-Clark se relaciona directamente con las plantaciones de cultivos forestales.
ya que para la obtención de papel se utilizan los árboles como materia prima, ¿no ve? Dos, se relaciona con el agua, ya que para el proceso de la obtención de la hoja de papel se utiliza buena cantidad de agua para la elaboración de la pasta en el escurrido. Tres, las plantaciones forestales se relacionan con la luz solar y con la atmósfera para efectuar la fotosíntesis que absorbe la luz y los CO2 de la atmósfera para producir su alimento, luego liberan oxígeno, ¿no? Cuatro, Kimberly-Clark se relaciona con el ambiente externo para la obtención de energía, ya sea de fuentes solares u otro tipo de energía. 5. Las plantaciones forestales se relacionan con el suelo ¿para qué? Para obtener nutrientes para su crecimiento. 6. La industria se relaciona con el suelo y el río a través de los efluentes industriales, ya que produce contaminación, ya sea directa o indirectamente. 7. La relación del sol con los árboles, ya que éste proporciona nutrientes. 8. El sol para la producción de energía solar. Esas son relaciones interespecíficas. La interacción que tiene con lo externo, ¿no ves? Es una relación interespecífica, la interacción que hay. Mm, Ya hemos visto, ya hemos visto. A ver, del ingenio azucarero San Aurelio, de los ingenios azucareros o sucroalcoholeros, ¿cómo sería? Sería similar. Dibujamos la fábrica, ¿sabes? Dibujamos la fábrica de aceite fino. ¿Y qué necesita? ¿Cómo se relaciona que el aceite fino necesita para su fabricación, ya sea materia prima soya o soja? Necesita girasol, hay aceite de girasol, ¿no ve? Eso, entonces, ¿qué va a haber? El suelo y aquí va a haber plantaciones de soja. Hay plantaciones de soja y también necesita nutrientes para su crecimiento. Necesita una fuente de energía, lo que es la empresa de aceite fino. Se relaciona con la atmósfera y también emite CO2, ¿no ve? Y también produce efluentes industriales. Y las relaciones interespecíficas serían: uno, la fábrica de aceite fino se relaciona directamente con las plantaciones de soja o girasol para la producción de aceite, ¿no ve? Otra relación interespecífica sería dentro de la, dentro de la, del proceso de elaboración de aceite, el desperdicio de la soya, o sea, lo que no se utiliza la soya, digamos, sería su basura, su escarcha de la soya, tendría, se utilizaría como abono o como alimento para animales, ¿no ve? Otra relación interespecífica sería los CO2, se relacionan con la atmósfera. Los CO2 emitidos por la fábrica de aceite fino se relaciona con la atmósfera y con árboles alrededor de la fábrica hay árboles. Y con los árboles, ¿qué hacen? Los árboles capturan los CO2 y liberan oxígeno, ¿no ven? Eso. Esas son las relaciones interespecíficas.
De Batebol. De Batebol sería lo mismo. ¿Qué materia prima necesita Batebol? Necesita litio, necesita plomo, más que todos dos componentes, litio y plomo, para la fabricación de baterías. Y también lo que es arsenio, lo que es esa arceno, lo que es tipo arcilla. Y obviamente produce mayor contaminación, emite CO2 y también necesita una fuente de energía para el funcionamiento de las maquinarias. Y obviamente también produce fluentes industriales, aparte de emisiones de CO2. Y todo eso se relaciona con el medio externo, con la atmósfera, con la energía, con el agua, con el suelo, con las plantas. ¿No ve? Eso. ¿Cuál más hay? Aceite fino, batebol, sucracolero aguaí, San Aurelio, eso. Y hay que mencionar sus relaciones interespecíficas. Estos recursos naturales. Complete la frase rellenando los huecos con su palabra correspondiente. Hace aproximadamente unos 10.000 años los seres humanos descubrieron la agricultura y la ganadería para la obtención de alimento. Como consecuencia se produjo una sedentarización que dio origen a las primeras concentraciones humanas. El daño producido a la naturaleza era todavía muy escaso. Durante la aparición de las grandes civilizaciones de los egipcios, griegos, romanos y árabes principalmente, se explotaron, se explotaron de forma intensa la madera y numerosos minerales y rocas. A la vez se alteraba el entorno natural y desaparecieron numerosas especies. Hace 200 años se inició la revolución industrial con la aparición del motor de vapor que mecanizó numerosos trabajos, pero aumentó el consumo de materias primas y marcó el inicio del uso de combustibles fósiles. La llegada del motor de explosión marcó otro paso adelante en el aprovechamiento energético del ser humano, que unido a la utilización masiva de la electricidad como forma útil para la humanidad, desembocó en una alteración peligrosa de la atmósfera al emitir numerosos gases contaminantes y especialmente el dióxido de carbono, que al aumentar su concentración ha dado lugar al cambio climático. Por otra parte, el desarrollo de la medicina, la mejora en la higiene y en la alimentación han conducido a la explosión demográfica del ser humano que ha colonizado prácticamente la totalidad de la Tierra. La selección actual de especies para el consumo alimenticio, unido a la alteración de los hábitats naturales, ha llevado a la extinción a numerosas especies y ha puesto en peligro el enorme valor de la vida que es la biodiversidad. Es una pregunta y hay que completar lo que está en rojo. Este es otro, relaciona a cada acción con su actuación de desarrollo sostenible. Deforestación, parques naturales, uso de gasolina, biodiesel, derroche energético, eficacia energética, lo contrario, ¿no? Baño, ducha, uso de bombilla, bajo consumo, uso de fertilizantes, agricultura ecológica. Eso es el tema uno, lo que son recursos naturales, ecología, ecosistemas y sistemas ambientales. ¿Ya? Es el tema uno. El tema 2, el tema 2 son los residuos sólidos. Residuos sólidos. En aquí vamos a ver lo que es la generación de los residuos sólidos, el cálculo de la generación de residuos sólidos totales, el cálculo de la generación de residuos recolectados, el cálculo de los residuos sólidos putrescibles, no putrescibles, los residuos sólidos peligrosos, no peligrosos, qué es lo que va a ir al confinamiento final,
En este caso puede ser un vertedero, un botadero a cielo abierto, un relleno sanitario, un relleno sanitario de seguridad. Eso, ¿ya? Y los residuos sólidos simplemente son lo que comúnmente llamamos lo que desechamos, ¿no ve? Lo que ya no nos sirve. Ellos se pueden clasificar en dos tipos: residuos sólidos especiales e urbanos. Digamos, urbano sería lo que la ciudad, lo que una urbe emite en sus mercados, en sus casas, y residuos especiales, lo que serían peligrosos. En este caso, residuos especiales serían los residuos sólidos que generan los hospitales, las clínicas, los residuos sólidos que producen, digamos, las industrias químicas. Hay residuos especiales, ¿no ve? Los residuos sólidos especiales son resultado de los procesos industriales, laborales, agrícolas, servicios hospitalarios y sus propiedades físicas, químicas o biológicas deben ser tratados con métodos especiales para cada uno de ellos, de manera tal que no ocasionen riesgo alguno de contaminación. Características: inflamabilidad, corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenidad. Sistema de tratamientos. Los principales métodos de tratamiento de la basura, y estos entran como ejercicio de incineración, compostación, recuperación. Esos son los principales métodos de tratamiento. Incinerar quiere decir quemar. Compostación, también llamado compost o compostaje, que eso más que todo es para los residuos sólidos putrescibles, que se pudren, ¿ya? Eso más que todo son orgánicos, vegetales, verduras, comida, residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos pueden convertirse en lo que es compostaje, es decir, abono. Y el otro método de tratamiento es la recuperación, es decir, el reciclaje, la reutilización, el reflujo. Eso serían los métodos de tratamientos. Y hay otro método que no es un tratamiento, sino ya es de confinamiento final. En ahí entraría lo que es los rellenos sanitarios, los botaderos a cielo abierto, los vertederos. Y cada uno de ellos tienen diferencias. Es decir, los botaderos a cielo abierto no están diseñados, no son diseñados o no han sido diseñados para un uso sostenible con el medio ambiente. No han sido diseñados con un programa sostenible. Los vertederos también. Los que sí son diseñados sosteniblemente son los rellenos sanitarios. Existen varios tipos de rellenos sanitarios, en este caso sostenibles, sustentables, y los rellenos sanitarios de seguridad, donde se acopian, donde llegan más que todo residuos sólidos peligrosos. ¿Ya? Eso es el compostaje, recuperación, después la disposición final, relleno sanitario, vertedero, botadero, quema al aire libre, alimentación de niños. Hay rellenos sanitarios cómo elaborarlos. Hay por el método de área y por el método de zanja. El más utilizado es el método de zanja, porque se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas de 2 o 3 metros de profundidad con el apoyo de una retroexcavadora o tractor de oruga. Hay un criterio para el diseño de rellenos sanitarios. En esos criterios tenemos criterios de selección de terrenos, criterios normativos,
la minimización de materiales de construcción, la minimización de vía útil de relleno, rellenos sustentables, cómo manejar el relleno sustentable, el tratamiento que se puede dar al gas, el tratamiento de los lixiviados, ¿ya? Y ahora, ¿qué son los lixiviados? Los lixiviados simplemente son la descomposición en forma líquida de los residuos sólidos. Eso son los lixiviados, la descomposición de los residuos sólidos en forma líquida. Por ejemplo, tienen ustedes una bolsa de basura y lo dejan ahí una semana, 2 semanas, y ahí dentro de esa bolsa hay desechos orgánicos, desechos inorgánicos, y con la temperatura producen un líquido. La descomposición del orgánico con el inorgánico produce lixiviados, y esos lixiviados son, digamos, descomposición, digamos, olores, produce olor, produce un color verde, verde amarillento, dependiendo el residuo sólido. Esos son los lixiviados. Y hay tratamientos que se hacen, que se dan a esos lixiviados. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos que se dan a lixiviados es el uso de reactor o bioreactor, el uso de lagunas de oxidación o el uso de tratamientos primarios, secundarios, terciarios. Es, Están lixiviados, aquí está el bioreactor, aireación de rellenos, tratamiento de biogás, tratamiento de lixiviados. Eso. Ahora los ejercicios. Por ejemplo, tenemos ejercicios. Te dice acá, ejercicio 1. La ciudad de Montero cuenta con una población aproximadamente de 120.000 habitantes y una tasa de generación per cápita diaria de 0,45 kilogramos de residuos sólidos, con una cobertura de servicio de recolección del 80% a la población. Un 10% de los residuos sólidos van para reciclar, el resto va para su confinamiento final al vertedero. Calcular el costo mensual de transporte al entierro sanitario considerando que un camión compactador tiene capacidad para transportar 8 toneladas. Se estima que el costo de transporte de cada viaje de camión es de $20. La densidad de los residuos sólidos es de 460 kilogramos metro cúbico. También acá hay otro. Calcule la superficie de geomembrana que se necesitará para un relleno sanitario. Calcule la superficie en hectáreas para un proyecto de un relleno sanitario para operar durante 20 años. ¿No ve? ¿Cuál es el volumen de una zanja y sus dimensiones para 80 días de duración? ¿Por cuántos días debe alquilarse la maquinaria? Calcule cuántos viajes de camión de 12 cubos se necesitarán diariamente para transportar los residuos sólidos no putrescibles y no reciclables de la ciudad de Santa Cruz al relleno de Normandía. ¿No? Eso es que en una determinada, una población industrializada tiene 200.000 habitantes, donde cada habitante genera por día 1,25 kilogramos de residuos sólidos. Nos pide cuál será la cantidad de caliza. Y tenemos también lo que es el ecodiseño. El ecodiseño también hay ejercicios. Aplique el ecodiseño a un celular, aplique el ecodiseño a una silla giratoria, aplique el ecodiseño a envase de plástico, aplique el ecodiseño a una tablet,
Explique el ecodiseño de una batería eléctrica. Y preguntas teóricas. Esas son las preguntas del tema 2 de residuos sólidos. Ya, ya los residuos sólidos. Vámonos acá, aquí. Para la resolución de los ejercicios, necesitamos clasificarlos. Hacer una clasificación de los residuos sólidos por su disposición final. Ya, por su disposición final. Tenemos primeramente el conjunto de los residuos sólidos totales. Dentro de esos residuos sólidos totales tenemos residuos sólidos putrescibles. También hay residuos sólidos no putrescibles. Los putrescibles irían al compostaje. Se podrían hacer el tratamiento para el compostaje, ¿no ven? Los que no se podrían hacer tratamiento serían los residuos que no se pudren, o sea, residuos inorgánicos. Esos residuos inorgánicos o no putrescibles se clasificarían en dos: residuos sólidos no putrescibles que se pueden reciclar, ya, reciclar o pueden ser renovables, y los residuos sólidos no putrescibles no reciclables, ya que no se pueden reciclar. Los residuos sólidos no putrescibles reciclables, digamos, sería un bidón, una lata, un aluminio, serían sería lo que son cartones, hojas, cables, diferentes aparatos electrónicos. Eso se puede reciclar o reutilizar, ¿no ve? Y los no que no se pueden reutilizar, que no son reciclables, serían, digamos, aquellos que vienen de hospitales, que vienen de industrias químicas. Esas tienen que ser desechadas. ¿Por qué? Porque ya no se puede utilizar, puede ser peligroso reutilizarlos o reciclarlos. Y ellos se dividen en residuos sólidos no putrescibles, no reciclables, peligrosos, y residuos sólidos no putrescibles, no reciclables, no peligrosos. Y esos los que son peligrosos irían a un relleno sanitario de seguridad. Irían a un relleno sanitario de seguridad, y los que son no peligrosos pueden ir a un relleno sanitario, a un vertedero o a un botadero. La densidad de la basura, tenemos tres: suelta, compactada y estabilizada. Cuando es suelta es de 200 a 300 kilogramos por metro cúbico, compactada de 400 a 500 kilogramos metro cúbico, y estabilizada de 500 a 600 kilogramos metro cúbico. Eso es. Y esto es un ejercicio de residuo sólido. Ya. La ciudad de Montero cuenta con una población aproximadamente de 120.000 habitantes y una tasa de generación per cápita diaria de 0,45 kilogramos de residuos sólidos, con una cobertura de servicio de recolección. La cobertura de servicio de recolección es simplemente el camión basurero que pasa por las casas, que pasa para recoger los residuos sólidos. No recoge netamente el 100%, siempre queda algo en el trayecto, en el camino, no sé con dónde. Que el servicio de recolección diarios, digamos en este caso, es del 80%.
La tasa de generación per cápita o producción per cápita es simplemente la tasa en promedio de que produce una determinada población, un determinado habitante, en este caso 0,45 kilogramos. Eso. Y los residuos sólidos reciclables. Esos se van a reciclar, entonces el restante 90% es lo que iría al confinamiento final. ¿Ya? Y me dice calcular el costo mensual por 30 días de transporte de entidad sanitaria, considerando que un camión compactador tiene capacidad para transportar 8 toneladas. Se estima que el costo de transporte de cada viaje de camión es de $20. La densidad de los residuos sólidos es de 460 kilogramos metro cúbico. Ponemos los datos: población 120.000 habitantes, tasa de generación per cápita 0,45 kilogramos habitante día, cobertura de servicio de recolección 80%, residuos sólidos reciclables 10%, residuos sólidos no reciclables 90%. Un camión tiene la capacidad para transportar 8 toneladas, el costo de cada viaje es de $20, la densidad es de 460 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Es eso. ¿Y qué hacemos? Calculamos. La generación de residuos sólidos va a ser igual a la población por la tasa de generación per cápita. Eso me da 1.620 toneladas por mes. El otro es el cálculo de la generación de residuos sólidos recolectados. Es la generación de residuos sólidos que calculamos por el 80% de recolección, 1.296. Lo que va al vertedero es el 90%, sería 1.166,4. Y un camión tiene capacidad para transportar 8 toneladas. ¿Cuántos camiones serán necesarios para transportar 1.166,4 toneladas? Son necesarios 146 camiones. Y me dice que un camión tiene un costo de $20 por camión. Si son 146 camiones, multiplico los 146 camiones por $20. Y en total serían $2.920. Y en conclusión, el costo total de transporte por 30 días será de $2.920 para transportar los residuos sólidos no reciclables al vertedero. Eso. Los pasos que siempre vamos a utilizar va a ser los primeros tres pasos: cálculo de generación de residuos sólidos, cálculo de la generación de residuos recolectados y la clasificación hasta, hasta obtener lo que va a ir al vertedero o al relleno sanitario. Esos son los tres pasos que sí o sí se van a utilizar. Ya después los demás puede variar dependiendo a lo que nos pida. En este caso nos pidió el costo de cada viaje. ¿Ya? Es Esta es la introducción, digamos, a lo que son los residuos sólidos. A la próxima semana vamos a ver más a detalle esto y vamos a hacer estos otros problemas. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí terminamos y nos vemos esta, esta semana que viene. Recording stopped.